Continuamos aquí en Poder Pensar y como les habíamos anunciado, estamos con Álvaro Garcé, quien hasta hace muy pocos días era comisionado parlamentario para el sistema carcelario. Hemos tenido aquí informes, hemos hablado más de una vez con él. Pero bueno, se le ha presentado dentro del equipo que ha trabajado en el tema y va a trabajar en el tema de seguridad con el candidato blanco Luis Lacalle Pou. Gracias por acompañarnos, Álvaro. Con mucho gusto, gracias por la invitación. Primera pregunta es, ¿tú serías el ministro del Interior de Lacalle Pou? Porque por allí aparecen versiones como va a ser el ministro, otro, bueno, va a integrar el equipo que va a trabajar en el tema. Al aceptar la invitación para formar parte de un equipo técnico, no se habló de cargos, ni yo los pedí. Yo voy a estar en la posición, en la función que el doctor Lacalle Pou y el doctor Larrañaga entiendan que puedo dar una mano. No se ha hablado de otra cosa que no sea colaborar en este tramo final de la campaña con ideas y propuestas en materia de seguridad. No hubo planteo en ese sentido. ¿Tú vas a ser el ministro del Interior o queremos que seas el...? Creo es aquello empíricamente demostrado de los bueyes y la carreta. Primero esta etapa, primero todo lo que tiene que ver con las elecciones. Nosotros lo que queremos es aportar desde una posición libre, desde el punto de vista de no estar sujeto a un estatuto funcional, como lo era durante el periodo de comisionado parlamentario, en base a una experiencia de 24 años de tarea en cuestiones de seguridad y cuestiones penitenciarias. ¿Sos un hombre del Partido Nacional, se puede decir? Yo he sido votante del Partido Nacional en las elecciones, en todas, desde 1989 hasta la última. Y durante el periodo en que ejercí, julio de 2005 hasta octubre 2014, la función de comisionado parlamentario, me mantuve absolutamente neutral e imparcial, es decir, lo que significa mi preferencia desde el punto de vista electoral no influyó ni directa ni indirectamente en ninguna de las apreciaciones que debían ser justamente neutrales e imparciales, porque esa es la esencia de la función que desempeñaba. ¿Por qué es dar un salto hacia la política, hacia una exposición pública muy fuerte, al entrar en una campaña electoral? Acepté una invitación que consideré un honor, lo hice desde la libertad individual y tratando además de ser parte de la solución a un problema práctico que se estaba generando. Por eso lo hablamos con el contador Danilo Astori, en su condición de presidente de la Asamblea General, y ante él y por su intermedio yo comprometí la continuidad de un equipo que sigue trabajando. La función no se ha visto resentida ni menoscabada, y eso era parte de la responsabilidad al tomar esa decisión. José Corseñá, que es un constitucionalista, ha sido legislador durante muchísimos años, hoy en el diario La República afirma Garcé no renunció porque en realidad no se le aceptó la renuncia por parte de la Asamblea General, por lo tanto no podría estar haciendo campaña política. No tengo el honor de compartir esa posición. Me remito a la norma correspondiente, que es la ley 17.684, la Carta Orgánica del Comisionado Parlamentario, que en su artículo 17, literal B, establece entre los modos de cese del titular la renuncia. Y dice, el comisionado cesa por la renuncia, punto. No dice por la renuncia aceptada por la Asamblea General. Por lo tanto, los efectos jurídicos de la renuncia se perfeccionan, es decir, tienen plena eficacia desde el momento en que la misma es formalmente presentada con una declaración de voluntad inequívoca, tal como surge de la respectiva nota que presenté al contador Astori. Tú has planteado, y ya entrando un poco en lo que va a ser tu trabajo y tus ideas también dentro del equipo de Lacalle Pou, por allí el tema de incentivos a la policía, por rendimiento, por desarrollo, por desempeño, ¿cómo es eso? La policía ha tenido en los últimos tiempos una recuperación salarial que era imprescindible porque estaba sumergida, pero el hecho de que haya mejorado la remuneración no significa que el proceso deba interrumpirse. La dignificación y la profesionalización de la carrera policial implica lo salarial y, desde luego, otras cuestiones que tienen que ver con el reconocimiento funcional que no son estrictamente económicas. En el caso de la remuneración yo creo que es importante el cumplimiento de objetivos y que esto quede ligado a la cuestión salarial. Es decir, la recuperación salarial, la mejora tiene que continuar. No estaría mal pensar la posibilidad de ligar ese proceso en el futuro al cumplimiento de metas y de objetivos. Lo estamos pensando en particular para situaciones, por ejemplo, como el cierre de las bocas de pasta base,
donde en las áreas prioritarias donde es indispensable contar con resultados y esos resultados presuponen necesariamente la plena participación, el involucramiento de todo el personal policial. Porque tú has dicho por allí también el tema de los arrestos, ¿no? Sí, puede volverse peligroso también. No, es que yo no dije arrestos, no, yo creo que esto, agradezco la pregunta. No, yo dije, fui muy claro ayer cuando planteé que la calidad del trabajo y la eficacia no debe medirse por la cantidad de detenciones, sino por el producto final, esto es, los elementos de convicción, técnicamente elementos de convicción suficiente para los jueces para que puedan actuar y procesar eventualmente. No se trata de medir los resultados en función de las personas que se detienen, porque entonces sería facilísimo. Se sale a detener a determinadas personas, se las libera antes de las 24 horas y se cumplen fácilmente los objetivos. No es eso lo que hemos planteado. Hemos planteado ligar el cumplimiento de metas, de objetivos, por ejemplo, bajar la cantidad de rapiñas, bajar la cantidad de hurtos de vehículos, el cierre de bocas de pasta base, la disminución de la violencia en el deporte, el proporcionar mayor prevención en materia de violencia doméstica. Son todos objetivos que pueden estar ligados al tema de la remuneración. Por lo tanto, no se puede reducir las cosas a una evaluación meramente por detenciones. Allí aparece otro, y hablando de detenciones, otro punto del que se ha hablado en estas horas, que es un artículo del 690, que muchos dicen, bueno, fue el artículo de la dictadura en aquel momento utilizado para detener gente a diestra y siniestra en las calles, por ejemplo. Sí, el famoso decreto 690 exactamente. del 80. Y si esto lo defiende o no lo defiende el Partido Nacional, si lo va a utilizar o no lo va a utilizar si llega al gobierno. No, está bien, es un tema que es importante que se pueda aclarar en estos días, como todas las cuestiones de seguridad pública. El decreto 690 es el resultado de una coyuntura que fue en 1980 la derogación del viejo Código de Instrucción Criminal del año 1879 y que tenía una norma que al ser derogado el código, también esa norma fue derogada y que preveía la posibilidad en ciertos casos de la detención en averiguaciones. En aquel momento, por la vía del decreto, el Poder Ejecutivo dispuso una norma bastante similar a la que estaba en el Código de Instrucción Criminal. Yo diría que la cuestión de este decreto no hay que escindirla de lo que deben ser un conjunto de herramientas jurídicas para el trabajo de la policía. Por lo tanto, nosotros en este momento no estamos en condiciones de decir, de hacer ningún anuncio al respecto, porque estamos trabajando en la proposición de una serie de medidas que además deberán ser, a mi juicio, acordadas con otros partidos. La seguridad pública es una cuestión demasiado importante como para que solo sea llevada adelante por un partido y por un periodo. Esto tiene que ser una política pública, sin duda. Es más, la experiencia demuestra que cuando ha habido acuerdos, en general los resultados después llegaron. Por ende, todo lo que tenga que ver con las cuestiones salariales, su pregunta anterior, las cuestiones de la base jurídica, los instrumentos de los que se debe valer la policía para trabajar, deben ser objetos de un diálogo y de una negociación. En su momento el ministro Bonomi decía, no tiene sentido el tema de pedir la cédula, por ejemplo, en la calle o de tener a la gente en averiguaciones, cuando se supone, bueno, hay tecnología que puede suplantar eso y directamente pueden estar los datos con la huella digital o el documento de la persona, se puede saber si tiene antecedentes o no. Sí. No, pero una cosa es detener y otra cosa es pedir información o verificar la identidad. Yo recuerdo en determinado momento, en el año 2012, la Jefatura de Policía de Montevideo planteó la necesidad de un apoyo de la población. El apoyo de la población a la tarea policial es muy importante. La policía sola no puede llevar adelante algunas cuestiones si no tiene ese clima de respaldo en general. Yo creo que además ese clima de respaldo se gana cuando se actúa, como ha dicho el doctor Lacalle Pou, dentro de la Constitución y de la ley y hasta el límite máximo que las mismas permiten, y nunca más allá. ¿Tú compartes que la administración del Frente Amplio en materia del Ministerio del Interior de Seguridad ha sido mala? Yo creo que en materia penitenciaria se obtuvieron resultados, eso está claramente constatable, por ejemplo en materia de infraestructura, en materia de descenso del hacinamiento. También puede citarse el avance hacia la construcción de un sistema único de cárceles a nivel nacional en torno al Instituto Nacional de Rehabilitación. Esos son avances. Hay también todavía cuestiones críticas dentro del sistema penitenciario, diría el hacinamiento grave en algunos establecimientos que todavía no ha sido resuelto, y por otra parte hay un faltante, una omisión del Estado, no es del Ministerio del Interior, esto es una cuestión estatal en términos amplios, y es que el periodo de la privación de libertad tiene que ser aprovechado como una oportunidad de tratamiento.
Tratamiento en todos los sentidos, incluyendo, que es lo que falta, la cuestión del consumo problemático de drogas. Y ese sigue siendo un punto débil de la gestión de la privación de libertad, tanto en las cárceles como en el sistema penal juvenil. La pregunta era más amplia. ¿Qué hay con respecto a la seguridad pública? Hay un conjunto, primero hay un presupuesto en términos históricos que ha sido el más grande. Hay en consecuencia un incremento de la tecnología, un comienzo de la aplicación de la tecnología en algunas áreas. Lo que ocurre es que los resultados todavía no acompañan ese esfuerzo realizado, ese monto. ¿Qué resultados debería haber? Primero, la curva del delito, es decir, el ascenso del delito, que es ininterrumpido y que ha generado, por ejemplo, desde 1985 hasta ahora, la duplicación de la tasa de homicidios, la multiplicación por 8 en el número de las rapiñas, la duplicación de los hurtos, el aumento en un 75% de los delitos contra las personas. Ese aumento no se ha detenido y por lo tanto lo primero que hay que hacer, me parece, antes que anunciar bajas, lo que hay que hacer es trabajar fuertemente para que eso se detenga, que sea una meseta y que comience a caer. Así imaginamos los primeros resultados de la gestión. Estamos en campaña política, el tema de la seguridad es un tema principal, es uno de los principales en cuanto a la preocupación de los uruguayos. Y desde los diferentes partidos, tanto desde el Partido Nacional, el propio Frente Amplio, empiezan a prometerse cosas. Desde el Partido Nacional, bueno, en un año se lograrían avances en el tema de la seguridad. Se verán resultados. Se verán resultados. Ayer el subsecretario del Interior, Jorge Vázquez, dijo que ha bajado la reincidencia ya en estos gobiernos prácticamente un 20%. Sí, y Tabaré Vázquez habló de un 30% que se van a bajar las rapiñas en los próximos 5 años. ¿Demasiadas promesas? Bueno, pero hay dos cosas, ¿no? Una cosa es realizar promesas desde la función, desde el gobierno. Ahí la pregunta es, bueno, está muy bien que se prometa, ¿por qué estos resultados ya no han comenzado? ¿Por qué, si se va hacia una baja, por qué en este momento todavía continúan aumentando los delitos? Y otra cosa es hacerlo desde una propuesta alternativa, dicho naturalmente con todo el respeto. Por otro lado, en un año se verán los resultados, tal como ha dicho el doctor Lacalle Pou. Esto no significa prometer la solución de todo el problema de la inseguridad. ¿Cuál sería el objetivo? Y el objetivo debería ser bajar por lo menos a la mitad los homicidios, tener un nivel de aclaración de los homicidios que sea mucho mayor que ese 50% que actualmente se tiene, que las rapiñas desciendan, que los hurtos de vehículos también, en fin, tener resultados. ¿Se puede lograr eso? Yo no tengo ninguna duda que es una promesa responsable, es un compromiso responsable, que además se hace en un contexto de campaña donde desde el Partido Nacional no se ha sido particularmente extenso en lo que son las promesas, es decir, no se ha cargado de promesas, se ha sido muy moderado en eso. Está bien, hablemos porque como comisionado parlamentario muchas veces decíamos, y lo analizamos en informes aquí en el programa, el crecimiento de la población carcelaria ha sido permanente, constante, sí, llegando a números que asustan un poco, ¿no? Sí, en cuanto a la gente que está hoy presa. Sí. Si miramos el accionar de la policía, diríamos, bien la policía lo que logra, ¿verdad? Sí, pero no, a ver, no es solo la policía en ese caso, ahí incide otra variable que es la política criminal. Quiero decir, si de 10 personas que llegan al juzgado, 9 van procesados con prisión, aumenta muchísimo la cantidad de personas privadas de libertad. El nivel de eficacia se tiene que medir en función de la cantidad de delitos denunciados y las respuestas penales efectivas que da el Estado. Hay un problema de impunidad. De cada 100 delitos que se denuncian, no más de 6 o 7 obtienen una condena penal. Sumémosle la cifra oculta de la criminalidad, que podríamos estimar entre el 45 y 50%, entonces tenemos un problema que técnicamente encuadra en la noción de impunidad. Es decir, ¿No darían las cárceles del país para si se levantara? No necesariamente, porque otra de las propuestas en las que estamos comprometidos, históricamente comprometidos, es en la racionalización de las penas. Racionalizar implica, concretamente, acudir a medidas sustitutivas de la prisión. Hay que meter mano en el Poder Judicial también. Hay que trabajar coordinadamente con el Poder Judicial, que debe mantener su independencia, hay que trabajar en forma coordinada con los magistrados del Ministerio Público. Esta no es una cuestión propia y exclusiva de la policía, no es solo del Poder Ejecutivo, esto también concierne al Poder Legislativo por las reformas jurídicas que sean necesarias
y también al Poder Judicial. Pensemos, por ejemplo, en el caso de la violencia en los deportes. No se puede llegar al absurdo de resignar, como se ha hecho en otros países, la posibilidad de que el público visitante vaya a la cancha. El día que eso pase será una derrota a nuestra tradición de sociedad tolerante, donde íbamos a la misma tribuna y no había ningún tipo de problemas. Todavía estamos a tiempo. La cuestión es que se ha dejado crecer el problema. Nos queda un minuto nada más y no quería dejar pasar porque en estas horas usted habló, anoche creo que fue, de la posibilidad de debatir, que le interesaría debatir con el ministro del Interior. El ministro contestó hoy en la mañana que no lo va a hacer porque, entre otras cosas, no tuvo más que coincidencias en estos años cuando uno estaba en el Ministerio del Interior, o el ministro sigue en el Ministerio del Interior, y usted como comisionado parlamentario en las cárceles. Yo ratifico plenamente que la relación personal y la relación institucional de contrapartes con el ministro fue muy buena en todos estos años, y eso no cambia, pero eso tampoco excluye la posibilidad de debatir. Debatir no es ir a la guerra, debatir es compartir las ideas para marcar los puntos de coincidencia que después sirvan para los acuerdos que sean necesarios para gobernar y al mismo tiempo mostrarle a la ciudadanía cuáles son las diferencias. Yo estaba, por cuestiones funcionales, acotado a la actividad penitenciaria, donde a lo sumo con el ministro hemos tenido lecturas distintas de la baja de la reincidencia y del aumento de las plazas. Pero en todo caso esa es una cuestión de apreciación que no invalida lo que él decía en el sentido de esa correcta relación de tipo personal e institucional. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes, a las órdenes. Bien, nos vamos a la pausa, seguimos aquí en Poder Pensar.